Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero edición 5 de mayo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco autoriza la canonización de 7 beatos, pero aún no se saben las fechas por la pandemia. El Papa ha destacado el ejemplo de vida cristiana y la ejemplar santidad de 7 beatos, autorizando su canonización. Lo ha hecho en el primer consistorio público para promulgar decretos de canonizaciones desde el inicio de la pandemia. Se trata de 4 sacerdotes, 2 religiosas y un laico. Lazarum dictum de Vasayam, Cesarem de Bus, Aloysium Mariam Palazzolo, Justinum Mariam Rosolino, Carolum de Foucault, Mariam Francisca Maieso Rubato, et Mariam Dominica Mantovani. Son modelos de santidad con espiritualidades muy variadas, desde el religioso y místico Charles de Foucault hasta el primer laico indio en ser beatificado tras reconocerse su martirio, Lázaro, llamado de Vasayant, o la religiosa cristiana María Domenica Mantovani, que dedicó su vida a atender a pobres y huérfanos. Durante este tipo de consistorios se suele dar a conocer la fecha de la ceremonia de canonización, aunque en esta oportunidad no ha sido así por la pandemia. El Papa Francisco celebra una misa por Maimar desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La pietra d'angolo. El domingo 16 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, el Papa Francisco celebra una misa junto a la comunidad de Myanmar residente en Roma. En noviembre de 2017, Francisco visitó el país y desde el golpe de Estado de febrero ha seguido muy de cerca la crisis en Myanmar, donde la escalada de violencia ha crecido desde inicios de año. Desidero richiamare l'attenzione delle autorità coinvolte perché il dialogo prevalga sulla repressione e l'armonia sulla discordia. Rivolgo anche un appello alla comunità internazionale perché si adoperi affinché le aspirazioni del popolo del Myanmar non siano soffocate dalla violenza. Francisco también ha pedido que el camino hacia la democracia llevado a cabo en los últimos años en Myanmar pueda retomarse a través del gesto concreto de la liberación de diversos líderes políticos encarcelados. La ceremonia será a las 10 horas de Roma en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak visita al Papa Francisco en el Vaticano. El Papa se ha reunido durante unos 30 minutos con el ministro de Exteriores de Irak, Fuad Hussein. Aunque suele aceptar encuentros solo con jefes de Estado, ha hecho una excepción para agradecer las atenciones durante su reciente viaje. El ministro le ha regalado una reproducción de un antiquísimo bajorrelieve. El Papa le ha regalado una escultura de una rama de olivo que simboliza la paz. Questo che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di pace. E anche la preghiera. El Papa le pidió que envíe sus saludos a todo el país y que cada uno crezca en la solidaridad y en la capacidad de reconocerse responsable de la fragilidad del otro. El cardenal Gracias dice que la situación en India por el COVID-19 es terrorífica y deprimente. La India intenta hacer frente a una terrible oleada de contagios de COVID-19 y también organizaciones católicas como Cáritas trabajan para atender a los afectados. Por los informes que recibimos, Delhi está muy mal. Muertes, falta de oxígeno y de medicamentos. La Iglesia también se ha involucrado bastante en Mumbai, en nuestros hospitales y en nuestras organizaciones de ayuda social. La situación es mala, pero tengo esperanza. Es aterrador, deprimente, pero creo que el gobierno la controlará pronto. Ante este escenario, los obispos del país han convocado una jornada de oración y ayuno para este viernes 7 de mayo. Hemos preparado un encuentro de oración y hemos pedido a todas las iglesias, conventos e instituciones religiosas que recen para que Dios ayude en esta pandemia. Desde el inicio de la pandemia en 2020, la Iglesia Católica de la India ha puesto sus hospitales y servicios sociales a disposición del gobierno.
Pero la iglesia es pequeña, no podemos llegar a todo el mundo. Aunque tenemos una red que cubre todo el país, no podemos llegar a todas las personas. Y eso es realmente una angustia para nosotros, realmente una gran angustia. Pero intentamos hacerlo lo mejor posible. El número de casos de COVID-19 registrados en India supera los 18 millones. Solo en la segunda quincena de abril se registraron unos 300.000 nuevos contagios diarios. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15 de San Juan, tenemos algo hermoso para poder entender cuál es nuestro lugar en nuestra vida cristiana. Dice Jesús: yo soy la vid, mi Padre es el viñador y ustedes son los sarmientos. Así como el sarmiento, si no está pegado a la vid, no da fruto, se seca y se arroja y se quema. Para que el sarmiento pueda dar fruto, tiene que estar pegado a la vid. Y ahora Jesús, refiriéndose a nosotros, dice: ustedes son los sarmientos. Si ustedes están conmigo, si permanecen en mí, ustedes darán muchos frutos. Y todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, se los concederá. Mis queridos hermanos, ahora el Señor nos invita a que nosotros seamos conscientes en nuestra vida de bautizados que debemos estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Unido significa cumpliendo su voluntad. Unido significa amando como Él. Unido significa sirviendo como Él, pensando como Él. Unido significa hacer nuestra la obra suya, que no es otra más que el anuncio del reino de Dios. Muchas veces pensamos o somos parte de lo que es el viñedo, pero cuando el sarmiento no está pegado, ¿verdad?, a la vid, ¿qué es lo que pasa? No da fruto. Y entonces ese sarmiento no sirve para nada. Lo mismo pasa también dentro de nuestra vida de cristianos. Si nosotros hemos recibido la vida de cristianos, pertenecemos a esa vid. Pero si en ese desarrollo de nuestra vida de cristiano no somos capaces de dar frutos, de ser ese testimonio vivo de Jesucristo, nuestra vida de cristianos es una vida seca, es una vida que no sirve para nada. Pero si nosotros, unidos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar los frutos que jamás hemos imaginado a lo largo de nuestra vida. Señor, danos la gracia de estar siempre unidos a ti, para que podamos ser testigos suyos y dar fruto en abundante. Y así el mundo crea que tú nos has enviado a anunciar tu reino. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes que subirá el límite en el cupo para refugiados que acoge durante el actual año fiscal, luego de recibir críticas por no haber modificado las políticas del gobierno del expresidente Donald Trump en relación a este tema. Biden dijo que subirá el límite de 15.000 solicitudes a 62.500 para el actual año fiscal, el cual termina el 30 de septiembre. También el Departamento de Seguridad Nacional reveló que han sido procesados 88% de los menores no acompañados que entraron por la frontera sur. En detalle, las autoridades dijeron que en la actualidad quedan 667 menores en manos de las autoridades de control de la patrulla fronteriza, en comparación con los 5.767 que levantaron las alarmas en marzo pasado. Entre tanto, 4 inmigrantes perdieron la vida y 25 más resultaron heridos en un naufragio cuando intentaban ingresar como indocumentados a Estados Unidos por la costa de San Diego, en California. Las autoridades señalaron que se trataría de un nuevo caso de tráfico humano.
La patrulla fronteriza reportó que ha aumentado el contrabando marítimo de inmigrantes por el Pacífico. El pasado jueves 29 de abril, el organismo interceptó una pequeña embarcación de madera en la costa, muy cerca del naufragio del domingo, con 21 inmigrantes mexicanos a bordo. Todos fueron detenidos. Por otro lado, la Junta Independiente de Supervisión de Facebook anunciará su decisión sobre si mantener la suspensión de la compañía sobre la cuenta del expresidente Donald Trump. El organismo cuasi independiente dijo que el anuncio se hará el próximo 5 de mayo a través de una publicación en Twitter. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Así no se hace. Es la respuesta de Estados Unidos tras la destitución reciente de los magistrados en El Salvador. Así no se hace, fueron las palabras con las que reaccionó Juan González, el principal asesor de la administración Biden para el hemisferio. La llamada al presidente de El Salvador por parte del secretario de Estado de Estados Unidos fue inmediata. Y desde la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, encargada de dirigir la diplomacia con el Triángulo Norte, no tardó en responder. Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte. Con 64 votos. Desde el Departamento de Estado, la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió que la relación robusta entre los dos países dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y defienda las normas democráticas. Bukele reaccionó vía Twitter a los mensajes de la comunidad internacional. Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. El mandatario ha sido crítico de la estrategia de la administración Biden para abordar las causas de la migración irregular desde el Triángulo Norte. Y así respondía Juan González a esa posición el pasado jueves, antes de la destitución de los magistrados. Y buscaremos áreas de trabajar con el presidente Bukele y obviamente debatir. Sin embargo, tras los acontecimientos de las últimas horas, el funcionario abiertamente apoyó un mensaje del representante diplomático del opositor venezolano Juan Guaidó, que escribió en Twitter, y citamos, "No hay dictaduras buenas o malas, hay dictadura". Bukele también respondió por la misma vía. Si ustedes quieren llegar al poder para dejar al fiscal de Maduro y a la corte de Maduro, mejor díganle al pueblo la verdad. Díganles que apoyarlos a ustedes es igual que apoyar a Maduro. En El Salvador nos costó 30 años liberarnos del régimen. No vamos a retroceder ahora. La Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su inquietud ante la situación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Siguiendo en El Salvador, el partido político Ugana responde a preocupaciones internacionales por la recién destitución de los magistrados en ese país. La destitución de magistrados a la Sala de lo Constitucional y Fiscal generó preocupaciones a nivel internacional sobre la independencia y el Estado de Derecho. Ghana, partido aliado del gobierno, dijo respetar sus opiniones, pero no las comparte. Puede opinar lo que quiera, pero El Salvador es soberano e independiente y toma sus propias decisiones. Nosotros no criticamos los problemas que tiene cada país a nivel internacional. Es válida las opiniones, pero no las compartimos. Para la oposición, las destituciones traerán consecuencias económicas y desconfianza para invertir en El Salvador. Pero rápidamente hay problemas para la inversión. Obviamente también la calificación del país, ¿verdad?, baja, que afecta también, obviamente, las tasas de interés, el tema de la deuda. En cuanto a los cuestionamientos sobre cómo se nombraron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el diputado Guillermo Gallegos, quien en 20 años en la Asamblea ya ha participado en estos procesos, dijo desconocer lo que establece el artículo 186 de la Constitución. Yo no recuerdo que diga la Constitución que tiene que ser de la lista del CNJ. No lo recuerdo, pero en todo caso era urgente elegir Sala de lo Constitucional porque no podía quedar acéfalo. El artículo 186 y 187 de la Constitución establece que se debe realizar una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura y la mitad provendrá de aportes de entidades representativas de los abogados. Ghana también criticó a las organizaciones que se han pronunciado, asegurando que no reaccionaron de la misma manera cuando la legislatura saliente eligió a magistrados suplentes de la Corte de Cuentas, un proceso que había quedado pendiente. Aquí, al parecer, todo lo que haga Arena y FMLN está totalmente de acuerdo y no hay ninguna crítica. Nomás lo hace la nueva asamblea y surge esta gran cantidad de críticas y esta gran cantidad de condenas. Los periodistas
periodistas trataron de conocer la postura de Arena, pero los diputados no se presentaron a la asamblea. También enfrentaron restricciones para abordar a los diputados del resto de fracciones, porque se giraron órdenes de solo permitir que los medios gubernamentales permanecieran en las afueras del Salón Cuscatlán, donde estaban reunidos. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer el presidente del gobierno tuvo una reunión con representantes de los partidos que en el Congreso están actuando para ver distintas soluciones al tema de la pandemia. No ha habido resultados especiales, pero el diálogo está bien que se haga. Los vacunados hasta el momento en Perú son 644.638 personas. En Lima y Callao se suspendió hace 3 días la vacunación por no haber vacunas suficientes, porque se vacunaron más de los que estaban previstos. Y por el contrario, en Loreto, en Iquitos, han sobrado vacunas, porque muchísimos no han querido ir a ser vacunados. Circulan pues rumores de que trae malas consecuencias y demás, y esto pues les está afectando también allí. Con lo cual han comenzado ya a vacunar a personas de 65 años en adelante, porque la norma era desde los 70 a los 79, pero al sobrar las vacunas, pues están ya comenzando con los de 65 años, como tiene que ser. El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Luis Valdés, ha dado a conocer las normas que quieren establecer para que haya un buen entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso, que haya buenas relaciones, que no estén en pugna constante como ha ocurrido últimamente. Los estudiantes universitarios que hacen el internado van a ser también vacunados. Esto ya ocurre hoy en La Libertad, en Trujillo, donde van a ser vacunados 172.000 estudiantes universitarios que hacen el internado para estar prevenidos y estar también preparados. El ministro de Enseñanza, de Educación, ha dicho que este mes de mayo comienza la primera semana de las 4 que están organizadas a lo largo del año escolar para tener vacaciones. La primera semana es ya este mes de mayo. Para cobrar el CTS, que es compensación de trabajo que han tenido pues muchísima gente, se puede cobrar hasta el día 31 de diciembre de este año. Ayer hubo un pequeño sismo de 3.7 en Chilca, al sur de Lima. El Pronavec, que es promoción de becas, ofrece este año 14.000 becas, tanto para el Perú como para el extranjero. Y para ello pues, se han presupuestado 958 millones de soles. Así lo ha dicho Ricardo Cuenca, que es el ministro de Educación. Hay algunos cementerios que han colapsado y no hay manera de enterrar dignamente a los difuntos. El movimiento Mater Fátima está invitándonos para el día 13 a un rosario universal en torno a la Virgen de Fátima. Reportó para ustedes desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos presenta su editorial titulada Legislar con Ética, en la voz de su rector, el padre Andrew Oliva.
Pocas veces en la historia se ha renovado tanto la Asamblea Legislativa como ocurrirá el próximo 1 de mayo, fruto de la última elección. Y ello inevitablemente supone una serie de retos para los nuevos diputados. En primer lugar, deben tomarse en serio la obligación de trabajar desde la ética y los principios fundamentales de la Constitución. Legislar no puede ser un acto de satisfacción de intereses particulares, ni de obediencia a un mandato ajeno. Al contrario, es una responsabilidad que debe ser coherente con la propia conciencia, respondiendo a la ética y al bien común. Las tareas pendientes son muchas y por ello tienen que tener un plan de trabajo claro y que dé prioridad y direccionalidad a la tarea de legislar y garantizar la igual dignidad humana como fuente de las obligaciones estatales: educación, salud, bienestar económico, justicia social y libertad. Para que la Asamblea Legislativa sea realmente nueva, no basta con el cambio de las personas. Se requiere también cambiar el estilo de trabajo y el fin último del mismo. Sería un logro y un avance para el país que en adelante se legisle escuchando a la población, buscando lo que es mejor para todos y protegiendo los intereses de las mayorías pobres y vulnerables. Es evidente que los legisladores no pueden saber de todo, pero El Salvador cuenta con los recursos y la capacidad para producir soluciones justas a sus problemas. Y si los nuevos legisladores desean ser coherentes con el desarrollo que el país necesita, deben saber aprovechar esas capacidades. Tanto dentro como fuera del territorio nacional, es fácil encontrar salvadoreños, instituciones y grupos dispuestos a brindar ideas, colaborar con proyectos y comprometerse con todo aquello que conduzca hacia el verdadero desarrollo económico y la justicia social en nuestro país. La bancada de Nuevas Ideas por sí sola no podrá sacar adelante el país. Debe apoyarse en la sociedad, abrirse al diálogo y al debate, confiar en la buena voluntad de muchos, incluso de quienes les critican. Este será el único camino eficaz para enrumbar a El Salvador hacia un futuro solidario y justo. Hoy, 5 de mayo, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de San Antonio Arzobispo. Conozcamos su historia. Como en aquella época todas las ciudades eran pequeñas repúblicas y se mantenían en guerra entre ellas, Italia era un polvorín siempre a punto de estallar. Y naturalmente el papado no se escapaba de ese ambiente tan volátil. Por eso cuando un legado del Papa fue detenido en Florencia, Antonino, prelado manso, reflexivo y conciliador, se irguió para enfrentar a las autoridades con una vehemencia desconocida en él, y en vista de que no le concedían la libertad, decidió que a excepción del bautismo y la administración de la extrema unción, en su jurisdicción no habría misas, matrimonios, confesiones, ni oficio religioso alguno, hasta que los gobernantes dejaran en libertad al enviado papal. Entonces el pueblo se alineó con su arzobispo y Cosme de Médicis, cabeza visible del gobierno, tuvo que dar su brazo a torcer. Antonino Pierozzi, hijo de un notario de Florencia y nacido el 1 de marzo de 1389, desde muy pequeño se extasiaba escuchando los sermones del beato dominico Juan Dominici, prior de Santa María Novella, y a los 15 años quiso ingresar a su convento, pero el superior, al verlo tan enteco, tan raquítico, para disuadirlo, le dijo que se aprendiera de memoria el Tratado de Derecho Canónico y volviera. En efecto, al cabo de un año, retornó y lo recitó de cabo a rabo. El abad, maravillado, lo recibió con los brazos abiertos y nunca se arrepintió de ello, porque Pierozzi, al que empezaron a llamar Antonino por pequeño y frágil, sorprendió a todos por su tremenda fuerza espiritual con la que suplía sus carencias físicas.
Su aguda inteligencia, su austeridad y rigurosa observancia de las pesadas reglas dominicas lo pusieron en el primer plano de la orden. Por eso, al poco tiempo de haber sido ordenado sacerdote, en 1413, fue enviado como prior del gran monasterio de la Minerva en Roma, el más importante, y luego pasó por el mismo cargo en Foligno, en Fiesole, en Nápoles, en Crotona, en Siena y en Florencia. Su recio verbo de predicador, su probada santidad y la recta administración de los monasterios que florecían a su paso, no pasó inadvertido para el Papa Eugenio IV, que lo nombró arzobispo de Florencia, y aunque él se resistió porque no se creía digno, fue obligado a aceptar en 1446. Pues una vez instalado en la arquidiócesis, San Antonino continuó vistiendo el sencillo hábito dominico, abrió las arcas para alimentar a los pobres de la ciudad, regaló su ropa, vendió los muebles de su sede, y óigase bien, hasta la mula en la que recorría la arquidiócesis la rifó varias veces, e invariablemente los ganadores se la donaban de nuevo. Oraba toda la noche, ayunaba constantemente y predicaba en la calle. Durante una epidemia que azotó a Florencia, el arzobispo Antonino se dedicó a sanar milagrosamente a los infectados, enterraba a los muertos, y tras una serie de terremotos que afectó la ciudad, reconstruyó varios barrios a punta de limosnas. Antonino el consejero, así le decían, era además la máxima autoridad de la Iglesia en derecho canónico, tanto que el Papa Eugenio IV no movía un dedo sin consultarlo. No se sabe cómo, pero al mismo tiempo escribió sus dos obras monumentales, la Summa Moralis y la Summa Historialis. La primera sobre teología y la segunda contenía la historia del mundo. 2 meses después de cumplir los 70 años, San Antonino falleció en su amada Florencia el 2 de mayo de 1459 y fue canonizado por el Papa Adriano VI en 1523. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonino que nos enseñe a cubrir las necesidades de los demás con desprendimiento y generosidad. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, unámonos en oración con el Papa Francisco por el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.